domingo antes de Navidad, la noche del 24, lo que celebramos como Navidad. La noche del 24 es la noche del viernes, ¿verdad? El viernes es 24 y el sábado es 25. Algunos celebran la reunión familiar el 24 en la noche, otros la celebran el 25 en la comida, a mediodía. Es indistinto. La realidad es que lo importante es que se celebre correctamente la Navidad. Algunos pensamos que la Navidad es el momento que una vez al año nos reunimos las familias, ¿no? Los hermanos, los primos que viven de fuera, es cuando vienen, ¿no? Cuando vienen a juntarnos en Navidad. Y es un buen deseo, no estoy diciendo que sea malo, que identifiquemos a la Navidad como la reunión familiar. Pero vamos a ver hoy bíblicamente que la reunión de Navidad es más que una reunión familiar. También nos da mucho gusto con los niños ver sus caritas en la mañana, a ver qué les trajo Santa Claus, ¿verdad? Y que quieren ver ahí los regalos en el pino y todo lo que comercialmente y culturalmente nos han vendido, ¿verdad? Pero la realidad es que la Navidad tiene un sentido más profundo que todo eso. Y desgraciadamente vemos a veces que la Navidad se celebra todo menos sus orígenes. Navidad viene de la palabra natividad, o sea, de nacimiento. Viene del nacimiento. Y muchos tienen la tradición o la costumbre de poner un nacimiento en su casa. ¿Sí saben? Si alguien sabe, se acuerda de lo que es un nacimiento, que dicen, vamos a poner el nacimiento de Navidad. ¿Qué es el nacimiento? El nacimiento es algunos lo comparan el nacimiento, les voy a decir un chiste, algunos los comparan el nacimiento con un equipo de fútbol de Monterrey, que dice el nacimiento se parece al equipo de fútbol, no voy a decir cuál porque aquí hay varios que se me van a ofender. Dice que tiene muchas figuras pero no se mueven, ¿no? El nacimiento tradicionalmente es que ponemos ahí las figuritas, ¿verdad? Las figuritas de los pastores, unas norias ahí, unos burritos, unas vaquitas, y se pone ahí una figura, unas figuras que de alguna manera ilustran lo que dice la palabra de cómo fue el nacimiento de un personaje que viene descrito en la Biblia. Y fue que estaban ahí unos animalitos, concluyen muchos que veían animalitos, pero la realidad es que la Biblia nomás dice que era un pesebre, que era un establo. Y ponen por lo general se pone un pesebre, pues muy bonito, ¿verdad? Un pesebre así bien padre, bien limpio, bien detalladito, así muy bonito, ¿verdad? Escogiditas las pajitas y todo, ¿verdad? Pero si alguien de aquí es de rancho y les ha tocado ver cómo son los pesebres de rancho, no los pesebres así ya más automatizados o más modernizados, sino los pesebres de palo, de barreta, etcétera, etcétera, nos puede dar más o menos una idea genuina. Entonces, lo que celebramos ahorita, todo lo que se desencadena por esa celebración, es bueno, que nos reunamos los familiares, nos da mucho gusto, por gusto nos damos un regalo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué desencadenó todo eso? ¿Qué fue lo que detonó toda esa costumbre, esa tradición, esa mercadotecnia, esas tantas cosas? Que ahora ha llegado hasta el extremo del olvido de qué fue el origen y lo que detonó todo eso, que tanto en México como en Estados Unidos, lo voy a mencionar primero en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte, por ejemplo, para ya no llamarle Christmas, porque viene el nombre de Christmas, y ahora son los holidays. Y todo el bombardeo es holidays y holidays y holidays. Empezó primero poniendo una X y más, Xmas. Y luego ya ni eso, es los holidays.
En México también, ya no es la Navidad, sino es los días de fiesta, felices fiestas, o los días decembrinos, las fiestas decembrinas de diciembre. Y entonces ha llegado tal hasta aún en la cuestión de mercadotecnia y de comercio, que ya se perdió el detonante. ¿Cuál fue el detonante de toda esta celebración? Aún en nuestras casas, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver primero un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. El Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas. Es el Evangelio según Lucas. Y Lucas era un médico de profesión, era un estudiado, era un científico de su tiempo, era uno que era académico. El doctor Lucas era médico. Entonces, bajo esa perspectiva, él como médico se convierte al Señor, cree en Jesucristo, se convierte al Señor, y con todos sus antecedentes, con todo eso que tenía él, Dios lo usa para establecer bajo un método, vamos a decir, lo más científico que había de su tiempo, el método científico de investigación, establecer en orden y cronológicamente e históricamente comprobar la veracidad de los eventos y ponerlos en el orden en que fueron. Entonces, ese es el antecedente. Ahora vamos a ver qué dice ahí Lucas 1 del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, ¿qué dice ahí? Han sido ciertísimas, primeramente, tal como nos lo han enseñado los que desde ¿cuándo? Desde el principio lo vieron con sus ojos, no de platicadas, sino que desde que empezó el ministerio de Jesús, tal como nos los han enseñado los que desde que empezaron desde el principio de su ministerio, lo que vieron con sus ojos, nos lo han enseñado, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, al doctor Lucas, al científico Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces hasta aquí le está diciendo: mira, Teófilo, no sabemos si era un discípulo de él, un amigo, un compadre, un hermano, no sabemos, era un conocido del Teófilo. Y le dice: me ha parecido a mí bien dedicarle tiempo, investigación, dedicarle de mi tiempo, de mi investigación, de mis recursos, para ponerte esto en el orden correcto. Y aquí viene el 4, es muy importante, dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y para nosotros ese enfoque lo vamos a dar hoy para lo de la Navidad. Vamos a ver qué dice la palabra para el versículo 4: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver hoy: ¿quiénes no hemos oído en la tele, en el radio, esta frase? En la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Quién la ha oído? No digan nada los que ya se la saben, ¿no? Todos lo hemos oído, ¿verdad? Dice, como dice la Biblia, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y todos empiezan: sí, qué bueno, qué bonito la Navidad, porque la Navidad dice, nos da paz, ¿verdad? El niño Jesús, en inglés es el baby Jesus, ¿verdad? Y el niño Jesús, y paz a los hombres de buena voluntad. Y ese es lo que se mueve por todos lados. Entonces, según esta misma perspectiva, este mismo deseo, esta misma línea de Lucas, vamos a ver cómo dice el 4: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vámonos ahí mismo en Lucas, al capítulo 2, Lucas 2, y vamos a ver cómo relata este científico investigador que se dio a la tarea de meterle tiempo, recursos y de su intelecto para estructurar bien cronológicamente cómo sucedieron las cosas, en base
a una entrevista de investigación de todos los testigos oculares, pero no nomás de los que habían sido testigos oculares solamente, sino que sus criterios eran unos criterios con unos filtros tan fuertes que decía, los que fueron testigos oculares, pero que estuvieron desde el principio, y que han sido maestros de la palabra, y que son ministros de la palabra. Entonces está el filtro, no es, o sea, lo voy a decir de esta manera, no cualquier sonso calificaba para ser uno que diera su versión de los hechos de una manera concreta y clara, ¿verdad? Y entonces de todas las entrevistas saca él, de todos los testimonios de los testigos oculares, saca el Evangelio de Lucas. Entonces dice el capítulo 2, vamos a leer del 1 al 20. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora déjenme decirles aquí por qué es tan importante todo lo que estamos viendo ahorita de antecedente antes de leer esto. El escritor de Lucas da bastantes detalles de lo que está pasando. Por ejemplo, para decir las fechas, dice: aconteció en aquellos días, en los días en que se promulgó este edicto de Augusto César, y que el mundo fuese empadronado. Si no me equivoco, déjenme decirles una referencia nada más. Si no me equivoco, el Evangelio de Lucas fue escrito más o menos por el periodo en que las cartas del apóstol Pablo también, o sea, ahí por el año 60 después de Cristo. Entonces a Lucas no le tocó conocer al Señor Jesús. Entonces de las entrevistas, de lo que respondían los testigos, le decían, sí, mira, más o menos fue en la época cuando se promulgó el edicto de Augusto César. Y entonces el edicto decía que cada uno tenía que ir a su ciudad natal a ser empadronado, porque estaban haciendo un censo. Y entonces los intelectuales que quieren desvirtuar la Biblia dicen: aquí ya los pescamos con algo chueco, aquí vamos a demostrar que son mentiras, vámonos a la historia. Y ven a la historia y dicen: Augusto César, en el año, alrededor del año 0, ordenó que se hiciera un censo en la zona de ahí de Israel y todo eso, y el censo era de esto y esto y esto. Entonces, caray, entonces empiezan a comprobar la historicidad, o sea, los datos históricos genuinos de la palabra. Entonces en eso está diciendo José, que era de la ciudad de Belén, ya no estaba en Belén. Si leímos ahí lo que se acuerdan que leímos, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba José con su esposa? Estaban en Nazaret. Y entonces de Nazaret dice: pues ahora es el censo y tienes que ir a censarte allá donde es tu ciudad natal. Entonces, bueno, pues entonces agarró todas sus chivas, a María su mujer, y se fue para allá. Y llega, y luego llega al mesón, que era como el hotel de la localidad, y no había lugar. Una vez me tocó que una persona le preguntó, dijo: ¿y por qué creen que no había lugar en el mesón? Dijo: pues porque era Navidad, eran las fechas, estaba todo ocupado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues no era por eso, ¿verdad? Todavía no era la Navidad. Estaba todo lleno, ya dijo la persona, estaba todo lleno porque era el censo. Y todos los de fuera habían ido a su lugar natal. Los que estaban acá, pero eran de acá, habían ido para allá, habían ido para acá. Entonces estaba lleno el mesón. Y entonces le dijeron: pues no hay lugar, y ni modo, ¿verdad? A ver cómo le haces. Entonces se meten a un establo. Y entonces ahí en el establo da el alumbramiento. Entre los animales ahí en el establo. Y entonces nace el niño,
Y es lo que viene aquí al último, en el 7, dice, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a seguir adelante. Eso está pasando acá con la vida de José, María y el niño que acaba de nacer. Está pasando de que vienen de Nazaret, llegan al mesón, no les dan lugar, y en eso le tocan los días de su alumbramiento, y les tocó pues ahí mero, y ahí nació el niño, en Belén, y estaba en un pesebre. Vamos a ir, esto está pasando en esta escena acá. Ahora nos lleva a otra escena, y dice el 8, había pastores en la misma región. O sea, en la misma región, ¿de dónde? ¿En dónde estaban ya? En Belén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces se les aparece el ángel. Ellos estaban en su chamba, estaban en la noche, estaban en la región ahí, muy posiblemente estaban a las afueras de la ciudad, en el monte, ¿verdad? Y ahí en el monte estaban ahí ellos durmiendo con sus rebaños, guardando las vigilias de la noche, ¿verdad? Para cuidarlos de noche. Perdón. Y en eso se les apareció un ángel y les empieza a decir esto. Dice en el versículo 11. Bueno, en el 10 termina diciendo, les doy nuevas, dice ahí, de gran gozo. Punto número 1. Dice, y que son para todo el pueblo. No son para algunos, no son para algunos privilegiados, son para todo el pueblo. Y dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, si está diciendo que os ha nacido hoy, ¿en qué fecha se le estaba revelando el ángel esa situación? Ese mismo día. Estos son dos eventos diferentes que están sucediendo el mismo día. El ángel se les aparece en las vigilias de la noche. Lo único que podemos concluir, no dice a qué horas, pero ya era de noche, eso sí. Y entonces le dice, hoy les ha nacido, y dice ahí, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hasta ahí pues todo puede haber dicho, oye, pues a lo mejor nacieron muchos niños el día de hoy. Pudo haber pensado alguien. Es como si dijeran, oye, los niños que nacieron hoy, y pues ¿cuántos han nacido hoy? Pero todavía es más específico, y dice el 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso ya está más, el universo de posibilidades se reduce tremendamente, ¿verdad? Que hayan nacido ese día, que hayan nacido en Belén, y que estén acostados en un pesebre. Dice, y repentinamente, el 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Entonces estaba el ángel dándoles esa revelación a los apóstoles, y dice, y de repente, repentinamente, ¡fum!, se les aparecieron, dice aquí, una multitud de huestes celestiales. ¿Cuánto será una multitud? 10, 20, 50, 1000, 100, 5000. Pues realmente no dice. Una multitud, aquí hay una multitud. Te vas a un juego de fútbol, de un campeonato de fútbol, y está una multitud. Entonces no sabemos, ¿verdad? Pero dice que juntamente se apareció una multitud y empezaron a alabar a Dios y decían, esto es lo que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo dice ahí? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que cantaban. Entonces la frase, eso lo dije nomás para poner un ejemplo de cómo se ha distorsionado, cómo se ha perdido el detonante original
con lo que a veces nosotros pensamos que es la Navidad. Y el mensaje de los ángeles, lo que ellos adoraban a Dios, su adoración a Dios, y lo que decían era: gloria a Dios, porque ha venido paz a los hombres y buena voluntad de parte de Dios. Quiere decir que en ese día hubo un parteaguas en la historia de la humanidad, que a partir de ese día en adelante, de parte de Dios, aún hasta los ángeles estaban dando gloria y decían: es que gloria a Dios, porque a partir de hoy, la paz de Dios y su buena voluntad accesible a los hombres. A partir de hoy. Dice el 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, o sea, ya se acabó todo, los pastores estaban ahí, estaban dando gloria a Dios de esa manera, y de repente ya se fueron. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pasan, ven ellos eso, y tenemos en la actualidad imágenes, cuadros, ilustraciones, películas, lo que tú quieras, de ese evento. Caricaturas de que cuando estaban los pastores ahí se le aparecieron los ángeles y dijeron, y todos de alguna manera tenemos una ilustración que hemos visto en libros, en la tele, lo que sea, de ese evento. Pero lo que me llama la atención es que los mismos pastores dicen: ¿sabes qué? Pues aquí estamos cerquita, vamos a ver si es cierto lo que el ángel nos ha dicho que ya sucedió. Quiere decir que ya había pasado, ya había nacido. Entonces, ya si se fijan cómo se va armando una cronología de tiempo de cómo pasó. Nos revela la situación con José y María hasta que nace y lo ponen en un pesebre, y luego entra en escena los ángeles y los pastores, y les dice: es que ya pasó. Dicen: vamos a ver lo que ya sucedió, que nos dijo el ángel que ya sucedió. 16. Vinieron pues apresuradamente. ¿Qué quiere decir eso de apresuradamente? Porque al menos en mi imagen que yo he tenido de caricaturas y todo eso, pues es que vienen los pastores muy contentos a paso de tortuga, por las tierras ahí de Belén, tratando de buscar el pesebre, y se encuentran un pesebre que haz de cuenta que tiene un foco por atrás, se ve iluminado, y algunos hasta les ponen nieve y pinos ahí, ¿verdad? En pleno Jerusalén, allá en el calorón. Pero bueno, y todos tenemos imágenes de cosas así que nos han metido, ¿verdad? Entonces vinieron apresuradamente, dijeron: oye, vamos a ver, nos acaban de revelar los ángeles que ha sucedido sobre la tierra un milagro que va a cambiar el sentido de la humanidad. Vamos a ver lo que acaba de acontecer. Si ahorita a lo mejor a algunos nos ha tocado decir: oye, es que oraron por una persona y Dios la sanó, decían: vamos a ver, quiero platicar con ella, vamos a ver. Y algunos toman toda la iniciativa de hablar por teléfono: pónganme a alguien en contacto con ella, quiero hablar. Una persona que tiene, le detectaron un cáncer, y luego se entera de un testimonio de una persona que fue sanada de cáncer, y toma iniciativa para decir: oye, si alguien la conoce, por favor ayúdenme a conseguir su teléfono, me quiero entrevistar con ella, quiero ver qué le pasó, cómo fue lo que sucedió, etcétera, etcétera. Los ángeles, ante esta revelación, fueron apresuradamente. Dice: vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, a lo que se les había dicho los pastores. 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Entonces, si leemos hasta ahí, ¿qué podremos pensar? Que pues llegaron con José y María y con el niño, y les empezaron a decir a José y a María: fíjate lo que nos pasó, estábamos ahí en el monte cuidando las ovejas, y de repente se nos apareció un ángel y nos dijo que gloria a Dios, porque ha nacido en la ciudad de Belén, se ha demostrado en este momento, a través de ese nacimiento,
la paz de Dios y la buena voluntad de Dios hacia los hombres. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver qué sigue diciendo el 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, le están diciendo estas cosas. María dice allí, todavía el texto aclara ese detalle, dice, ella oía y todas esas cosas las guardaba en su corazón, meditándolas en su corazón, las guardaba y las meditaba en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando a Dios, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces aquí hay otro comprobante de lo que les había dicho el ángel. Dice, venían ya de regreso gozosos, alabando a Dios, porque habían visto lo que se les había dicho. Habían visto, habían comprobado que era cierto lo que se les había dicho. Entonces, esto que estamos leyendo aquí es la historia genuina, histórica, del nacimiento de Jesús. Todo lo demás que hemos oído, que nos hemos imaginado, que hemos soñado, todo lo demás está fuera de este escrito. Entonces, vamos a sentando esas bases. Todo lo demás está fuera de ese escrito. No estoy diciendo que sea malo. Si nos reunimos los amigos, la familia, etcétera, etcétera, está bien. Pero aquí está diciendo que el motivo de la Navidad, el motivo de la celebración de la Navidad, es porque a Dios le plació que en un día como ese, que está diciendo aquí, se manifestara el parteaguas de la historia del sentido de la humanidad, de que a partir de ese día en adelante la paz de Dios y su buena voluntad reflejada, accesible a la humanidad. Eso es. Fuera de ahí, si la celebración la hacemos es por otra cosa. Entonces no es Navidad, es la reunión de los amigos o lo que sea. Pero esa es la reunión, la verdadera reunión de la Navidad. Entonces vamos a ver ese nacimiento de Jesús. Está diciendo ahí, hoy la paz de Dios y su buena voluntad, ahora sí, accesible al ser humano. Y vamos a ver que ese nacimiento, ¿qué dice desde el Antiguo Testamento? Desde el Antiguo Testamento viene profetizado eso. Los ángeles se le manifiestan ahí los pastores y les dicen, oye, acaba de pasar esto. Pero nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que ya venía revelado cómo iba a suceder, que venía revelado en dónde iban a nacer, que venía revelado que no iba a haber para ellos lugar, que iban a nacer en escasez, y que venía revelado desde el Antiguo Testamento que iban a nacer de una mujer que era virgen, que no había tenido relaciones sexuales, que era un nacimiento virginal, y viene desde el Antiguo Testamento profetizado. Entonces, cuando empezamos a ver desde el Antiguo Testamento, escrito desde muchísimos años antes, empieza a haber profecías que se va reduciendo cada vez el universo de posibilidades de quién era el Mesías. Una profecía era, van a ser en Belén. Bueno, pues se reduce, pero pues hay mucha gente que nació en Belén. Otra profecía dice que iban a nacer en escasez. Bueno, pues se reduce, pero pues hay muchos que nacieron en Belén en escasez. Y así empieza a haber profecías, y llega un momento en que la profecía es tan concreta y exacta que apunta exclusivamente a Jesús. Y ahorita lo vamos a ver, una de ellas. Pero una de las cosas que nos fue dado en la Navidad, en ese nacimiento de Jesús, una de las cosas, y vámonos hasta el Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15.
Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Eva había escuchado a la serpiente la engañó, comió, y luego ella también fue y hizo que, pues no podemos decir que ella hizo, sino que ella tuvo su parte y el otro tuvo su parte también, y también comió, hizo la desobediencia de lo que Dios había dicho. Llega Dios, los confronta y les dice: esta es tu responsabilidad, esta es la consecuencia de tus actos, al hombre y a la mujer. Y luego se voltea con la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente que está hablando en Génesis? El diablo, Satanás. Entonces se voltea a Dios con la serpiente y le dice a la serpiente, vamos a ver el 3:15. Vamos a leer desde el 14. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el Génesis, desde que pasa eso, ese versículo 15 es una profecía acerca de Jesús. Y le dice a la serpiente: la simiente de la mujer, o sea, alguien que va a nacer de la mujer, dice, te va a herir en la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar. ¿Alguien sabe qué es el calcañar? Es el hueso del talón. El hueso del talón. Y los estudiosos concluyen que es cuando estaba en la crucifixión, apoyado sobre sus talones. Entonces le está diciendo: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué fue una de las cosas que se nos otorgaron con la natividad? Cuando nació ese que iba a nacer de la simiente de la mujer, se nos otorgó que el enemigo fue herido en la cabeza. El diablo fue derrotado en ese nacimiento. Ahí, ella nacerá y tú serás derrotado. Entonces, cuando nació Jesús, esa es una de las profecías que se cumplieron. Se cumplieron. ¿Por qué cuando nació Jesús? Porque fue en Jesús el que le rompió la cabeza. Y lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que el acta de los decretos en contra, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo primero que se nos otorgó con el nacimiento del que había de venir, que venía profetizado, es que el enemigo fue derrotado. Quiere decir que una de las cosas que podemos celebrar de la Navidad es que gracias a eso nuestro enemigo, que su objetivo es, como dice el mismo Jesús en Juan 10, dice: hurtar, matar y destruir, ha sido vencido. ¿Cuál es nuestro efecto práctico para nosotros ahorita? Te lo puedo decir así: que por definición, por enseñanza bíblica, tú puedes concluir que si ahorita el enemigo te está oprimiendo, está afectándote en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, lo está haciendo en base a un engaño, en base al engaño en que todavía te puede hacer daño, porque en la palabra es: ya le fue herida la cabeza por Cristo Jesús. Entonces nomás está de que uno entienda lo que ya pasó, como los ángeles, como los pastores que dijeron: vamos a ver si es cierto lo que nos dijeron que ya pasó. Que creamos y que entendamos lo que ya pasó
y decir, pues sabes que hasta aquí llegaste y ya no más. No me contesten esta pregunta, pero algunos pudiéramos concluir ahorita que algunos de los problemas que traemos, o muchos de los problemas que traemos, es porque el diablo trae metida la cola ahí. Muchos son por eso. ¿Y por qué lo seguimos dejando? Tal vez porque no hemos creído, no hemos entendido que una de las cosas que nos fueron otorgadas a través de ese nacimiento de Jesús fue que ya le fue herida su cabeza. Es tremendo esto que estamos viendo. Algún día lo veremos a mayor profundidad, porque muchos de nosotros estamos sufriendo porque nos están haciendo esas cosas y simplemente es decir, es que entonces no me puede hacer eso. Pues aquí dice que ya no. Entonces yo le puedo decir que ya me deje de molestar y no tiene poder sobre mí. Pues es lo que dice aquí. Entonces yo puedo invocar el nombre de Jesús. Yo puedo ese nacimiento de Él que vino y que me concedió todo eso, lo puedo traer para con esa autoridad ahora decirle que ya me deje de molestar. ¿Se podrá? Bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué fue lo que se logró en ese momento? Vamos a ver otro pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Esto que estamos viendo, déjenme, antes de leer este pasaje de Isaías 9, déjenme ilustrarlo con este ejemplo, que ya lo hemos visto muchas veces en algunos otros mensajes. Es la persona, una persona que siempre estuvo viviendo como por diosero, viviendo de la caridad de la gente, en tejabanes, en lugares sucios, con infecciones, viviendo en la miseria siempre. Y a la hora de que muere, van ahí los investigadores a checar, a checar lo de su muerte. Y a la hora de investigar y empezar a ver todo el mugrero que tenía ahí en su teporucho, ahí en su cuartucho que tenía, empiezan y se encuentran con una cajita. Y en esa cajita la abren y se dan cuenta que en esa cajita estaban unos documentos. Y esos documentos los abren y lo empiezan a leer, y resulta que en esos documentos era un testamento donde él era el heredero de una fortuna, y que por nunca leer el testamento vivió miserable y por diosero toda su vida, siendo heredero de una fortuna. Entonces, trayendo ese mensaje ahorita, es decir, nosotros también estamos sufriendo, estamos dejando que nos estén apaleando porque por ignorancia, porque no sabemos que el testamento que tenemos dice que en esa celebración que decimos, ¿qué te trajo Santa Claus, mijito? En esa ridiculez que celebramos, lo que nos fue otorgado que ya no tiene ninguna autoridad para estarnos apaleando. ¿Sí me explico a dónde vamos con eso? Vamos a ver otro pasaje, Isaías 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces ahí está otra profecía que nos está diciendo, ese día, dice, el principado viene de príncipe, o sea, el reino, el principado de él, va a ser dado, pero va a ser dado a un niño. Dice, un niño es nacido, un niño nos es dado, y todo el principado, todo el reino, todo va a ser dado a un niño. Dice, y se llamará el nombre de ese niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz.
¿Qué le dijeron los ángeles a los pastores? Le dijeron: la paz de Dios y la buena voluntad de Dios hoy se acaba de accesar, se acaba de abrir la puerta, el acceso para la paz de Dios y para su buena voluntad. Y dice aquí, uno de sus nombres es que es príncipe de paz. Príncipe de paz, ese niño, eso es. Vámonos ahí mismo a Isaías 57, 18 y 19. Perdón. Entonces, una de las cosas que dicen los ángeles ahí que nos fue dado, es que nos fue dado, en ese momento nos fue dado el acceso a la paz de Dios. Alguien de aquí, y ahora sí le voy a decir que levante su mano, alguien de aquí, pero no la levante hasta que termine de decir todo, porque luego va a decir, ay no, pues yo no. Espérense a que termine de hablar. ¿Alguien de aquí ha experimentado eso que dice ahí de la paz de Dios? La paz de Dios en el problema. ¿Ha experimentado alguien la paz de Dios en el sentido como este, de que las circunstancias no han cambiado, las circunstancias a lo mejor hasta se están agravando más, y recibimos la paz de Dios? Vamos a ver qué dice ahí Isaías 57, 18 y 19. Perdón. He visto tus caminos, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. ¿Qué dice ahí? Paz. ¿Paz a quién? Al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, paz. Algo que nos prometió el Señor y que dijeron los ángeles ahí es paz. Y aquí venía profetizado desde Isaías. Paz. Yo les daré paz. Entonces, esa paz que ya en el Nuevo Testamento, para de alguna manera tratar de explicar qué es esa paz, porque es un sentimiento muy interno, muy subjetivo, que es difícil de explicar con números y fórmulas, no se puede. Pero el apóstol Pablo lo resume de esta manera y dice, está hablando del que está padeciendo escasez económica, y dice, el que aún padeciendo escasez económica ha sido generoso con la obra de Dios. El apóstol Pablo a esa persona le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y dices, oye, pues qué bonito pensamiento, pero yo ahorita estoy con la lumbre hasta acá, estoy en la necesidad, estoy en la escasez. Y dice, mi Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ahí no termina la frase, todavía no termina. El siguiente es, y la paz de Dios, no me estoy confundiendo, ¿verdad? Me estoy confundiendo, discúlpenme, está mal. Está diciendo, revolví dos versículos ahí, ya me acordé. Es en Filipenses y dice, lo que les dije ahorita, bórrenlo del récord, me equivoqué, perdón. Aunque también es bíblico, ¿verdad? Pero no es para donde íbamos. Está diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas sus oraciones con oración y ruego. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces ahí nos da un poquito de la definición de la paz. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y el pensamiento. Entonces quiere decir que nuestro corazón y nuestro pensamiento, cuando no está con paz, está bajo, me lo imagino de esta manera, está bajo un bombardeo, está bajo ataque. Yo no sé si hay alguno de los que están aquí que les ha tocado, a mí no me ha tocado, a algunos les ha tocado estar cerquita de alguna de las balaceras famosas aquí en Reynosa o en Monterrey. Es que ahí se oye. A mí no me ha tocado, me tocó la vez pasada que nos platicaba mi suegra
que ahí en la casa, a una cuadra o media cuadra, hubo una que tremenda, y que todos estaban pecho tierra y etcétera, etcétera, oyendo eso. Bueno, trayendo una similitud a eso, nuestro corazón y nuestro pensamiento, cuando está sin paz, está siendo bombardeado. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado llegar a un pico de estrés, a un pico de inquietud, a un pico de inseguridad, que llega un momento en que están fuera de control nuestras reacciones. Es tanto el temor, es tanta la angustia, es tanta la falta de paz, se acumulan una sobre otra las circunstancias, que ¡fum!, algo explota adentro y se pierde el control. No sé si a alguien les ha tocado algo así. Y entonces dice, esa paz de Dios sobrepasa el entendimiento. O sea, no es posible entenderla, decir, déjame te la explico, si tú haces esto, si tú haces lo otro. No hay manera de explicarla. De hecho, gente dice, es que no, a veces dice, cuando alguien está experimentando esa paz, le dice, es que no te entiendo. ¿Cómo es posible que ante esta situación puedas estar tan tranquilo? No sé si han oído alguna vez ese comentario. Dice, sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la ilustración o la imagen que se me viene a mi mente es, haz de cuenta que viene y que alguien nos cobija, así, guardará. No habla de guardar, de que la va a poner en un ropero allá en un closet allá a que se entierre. Habla de la protección, de que los va a cubrir, los va a guardar. Entonces dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y va a guardar tu pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, fíjense, otra de las cosas que podemos celebrar que nos fueron accesibles en la Navidad, en la Natividad, en el nacimiento de Jesús, en el cumplimiento de esas profecías, nos fue dada esa paz, nos fue accesible esa paz. Vamos a buscar otro pasaje en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Perdón. Romanos 5, 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice ahí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Ese por quien también, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Dice, a Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces dice, justificados por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios. Ese enfrentamiento, esa falta de acercamiento, de hacer las paces con Dios, nos fue accesada o nos fue otorgada en la Navidad, en el nacimiento de Jesús. Ahí se cumplió eso, ahí fue el parteaguas de la historia. Antes de Jesús no tenían acceso a eso. Y nos habla de todo eso muy claro en el libro de Hebreos, que dice, anteriormente tenían que ir a hacer sacrificios y tenían que hacer esto repetidamente, cada año hacerlo así. Dice, pero no podía limpiar las conciencias de todo el que lo hacía eso. Pero Jesús, ofreciéndose a sí mismo, y no con sangre de machos cabríos ni de animales, sino con su propia sangre, dice, nos ha librado, dice, y eso limpiará nuestras conciencias de obras muertas, dice ahí en el libro de Hebreos. Entonces, eso nos fue dado en la Natividad.
en el nacimiento de Jesús, la paz. Entonces dijeron los ángeles: paz y buena voluntad de Dios para con los hombres ha empezado de hoy en adelante. Vamos a ver la otra, la buena voluntad. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Veíamos la vez pasada, para tratar de explicar, que nos quede de alguna manera una ilustración más clara de lo que es la buena voluntad. Les platicaba que a mí me ha tocado hacer negocios con gente que me ha tenido buena voluntad, y me ha tocado hacer negocios con gente que me ha tenido mala voluntad. Decimos en mi rancho, con mala leche, con mala voluntad. Me hay gente que me ha dicho: mira, pues hazle como quieras, pero de aquí yo me encargo que tú no entres. Me ha tocado hacer negocios así, y me ha tocado hacer negocios donde la gente dice: mira, no sé por qué, pero yo te voy a echar la mano. Yo me encargo de arreglarte a las gentes ahí adentro para echarte la mano. Y me ha tocado saborear los dos sabores: el sabor de la buena voluntad y el sabor de la mala voluntad. Y entonces lo que está revelando los ángeles es: a partir de hoy en adelante, gracias a ese nacimiento de este personaje, de Jesús, dice, gracias a ese nacimiento, dice, les va a tocar ahora saborear lo que es la buena voluntad, pero no de un funcionario de gobierno, no de uno que otorga contratos, la buena voluntad de Dios. Y eso, llegar, por ejemplo, se los digo en mi caso, llegar a una negociación donde sabes que te tienen buena voluntad es muy diferente a llegar a una negociación donde sabes que te tienen mala voluntad. Entonces, dice, de ese día en adelante te puedo decir, o sea, de lo que estamos celebrando de la Navidad en adelante, te puedo decir, cuando te acerques a Dios, en oración, te puedes acercar a alguien que de antemano sabes que te tiene buena voluntad, porque de ese momento en adelante se nos abrió la puerta al acceso a la buena voluntad. Como que con lo que estamos viendo ahorita, como que ha cambiado nuestra perspectiva de la celebración de Navidad, ¿no? Vamos a ver qué dice ahí Jeremías 23 del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y él reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, en los días de ese rey que va a levantar el Señor, de ese renuevo que le va a levantar a David, en esos días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, ese renuevo que Dios le va a levantar a David, que es Jesús, es una profecía de Jesús. Ese renuevo que Dios le iba a levantar a David, uno de sus nombres de ese renuevo, uno de los nombres de ese niño que nació en ese pesebre, uno de sus nombres es Jehová, justicia nuestra. Ese es uno de sus nombres. Entonces, con eso que estamos leyendo aquí, es parte de la revelación de decir, esta es la buena voluntad de Dios que se está empezando de aquí para adelante. De aquí para adelante, parte de su buena voluntad es que será salvo Judá, el que se acerque a él será salvo y habitará confiado. Dime si no es buena voluntad eso. Vamos a ver otra. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Vamos a leer el 16 y el 17.
Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, el cual nos dio consolación eterna, el cual nos dio buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces dice Jesucristo, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, está hablando, y él mismo, Jesús, nuestro Señor Jesús, Él mismo, dice, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza. Dime si eso no es buena voluntad. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Dios en oración, por ejemplo, tenemos que entender que nos estamos acercando a una persona que de iniciativa de Él, no por nada que hayamos hecho nosotros, por su pura iniciativa, tomando Él el primer paso, nos estamos acercando a una persona que nos tiene buena voluntad y que de iniciativa suya nos recibe o nos ha dado amor, consolación eterna y buena esperanza. Entonces, por ejemplo, si yo me acerco en una negociación con alguien, en mis negocios, con alguien, y que de antemano me dice, mira, antes de que empecemos a negociar, déjame decirte algo. De antemano te digo que te amo. Antes de que empecemos a negociar te digo que te doy consolación. Y antes de antemano te digo, conmigo tú tienes buena esperanza. Señor, mándame puros de esos, por favor. Bueno, así nos estamos acercando, aquí nos estamos acercando en oración. ¿Cómo puedo hacer mía? Vamos a concluir con esto. ¿Cómo puedo hacer mía esa paz y esa buena voluntad? Porque ahí está. Los ángeles lo dijeron, a partir de hoy en adelante, ahí está el acceso abierto. ¿Quién dijo yo? ¿Cómo puedo hacer mía? Vamos a ver ahí cerquita en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios 2, 12. Vamos a leer del 12 al 14. 1 Corintios 2, del 12 al 14, dice: y nosotros, está hablando el apóstol Pablo, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, nomás aquí de entrada dice, nosotros hemos recibido el espíritu de Dios ¿para qué? Para saber, no para intuir, no para ignorar, sino para saber, para conocer lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, o sea, eso que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no está revolviendo peras con manzanas. Dice el Espíritu, lo que hablamos, lo hablamos porque lo nos ha enseñado el Espíritu. Y el Espíritu cuando el Espíritu de Dios habla, acomoda lo espiritual con lo espiritual. Dice 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice, hemos recibido, dice nosotros, dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu de parte de Dios.
el cual nos enseña esto. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y yo me acuerdo, para muchos de nosotros, decir, es que yo no, mis papás me llevaban a la iglesia cristiana a fuerza, y yo decía, es que yo no quiero ir ahí, yo no quiero ir ahí, yo me quiero ir con mis amigos, me quiero quedar acostado en la cama, yo no quiero ir, puro rollo ahí que están diciendo, puro cuento, no quiero ir. Y aquí está la razón. Dice, porque para él son locura. Aún mis amigos me decían, oye, que te estás yendo a la iglesia, de esas raras. Sí, hombre, es que mis jefes ya andan con sus ondas, con sus locuras, me están llevando ahí a fuerza. Ya se les botó la canica. Para el hombre natural no las puede entender, y para él son locura. Y dice la razón por la que le parecen locura. Dice, porque esto se tiene que entender espiritualmente. ¿Cómo es posible que alguien diga, es que traigo paz, que anda irradiando paz? No lo entiendo, es una locura. ¿Cómo es posible? No lo entiende, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo puedo obtener esa paz y esa buena voluntad? ¿Cómo la puedo accesar? Vamos a ver por último el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Y con esto vamos a concluir. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Bueno, vamos a leer desde el 9. Vamos a leer desde el 9 al 12. Juan 1, del 9 al 12. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice ahí? No le conoció. El 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que sí le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder, potestad, de ser hechos hijos de Dios. A los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, te da el poder para que ahora sí tú sí eres hijo de Dios. Eso de que todos somos hijos de Dios así nomás por chulos, bíblicamente es una falsedad. Dice, a lo suyo vino, y los suyos, por los que vino, no le recibieron. Pero los que sí le recibieron, los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a terminar haciendo una oración dividida en dos etapas, dos partes. La primera, si tú con esto que hemos oído, este mensaje de esta mañana, puedes concluir que en tu vida no has tenido ese acceso a la paz de Dios, que tu vida está sin paz, sin la paz de Dios. Dice aquí, a los que le recibieron. Vimos que el apóstol Pablo decía, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu de Dios. Y Juan dice, a los que le recibieron, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a los que le recibieron. Entonces, pues vamos a orar primero y decir, Señor, concluyo pues que por los antecedentes y por las situaciones actuales puedo concluir que algo que no tengo ahorita es la paz de Dios, y yo la quiero accesar. Si ese es tu deseo, la solución es los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio ese poder, el poder de accesar a eso que en ese día que estamos festejando, en esta semana que nació, y que los ángeles dijeron, ahora de aquí en adelante la paz y la buena voluntad de Dios accesible a toda la humanidad. Los que le recibieron,
vamos a orar. Y si alguien quiere hacer una oración, es una oración muy sencilla, decir: Señor, te abro las puertas de mi corazón, te recibo. A los que le recibieron dice: te recibo, creo que tú viniste a nacer con uno de los motivos para salvarme, yo te quiero recibir. Vamos a orar, y le voy a invitar al que lo quiera hacer, que no lo haya hecho y que lo quiera hacer por primera vez, póngase de pie conmigo y vamos a orar. ¿Alguien quiere hacer esa oración conmigo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Pues es muy sencilla, es simplemente decirle al Señor en tus palabras y decirle: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y ahora gracias por este acceso a esa paz y a esa buena voluntad de Dios en Cristo. Entonces vamos a orar y yo los voy a guiar. No tienen que ser mis palabras, como siempre lo hemos dicho, es nada más para efectos de guiar, pero ese es el sentido de lo que estamos orando. Y los voy a invitar a que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias te doy porque ahora en Cristo tengo acceso a esa paz y a esa buena voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias a Dios. Y en segundo lugar, vamos a hacer la siguiente oración, el que lo quiera hacer. Y es una oración con un reto. Yo creo que todos los que estamos aquí, me incluyo, preparando este mensaje, me incluyo, como que Dios nos ha abierto una perspectiva diferente a lo que es la verdadera celebración de la Navidad, ¿no? Como les digo, no es que sea malo que nos juntemos la familia, está bien, es bueno, pero todo lo demás que es bueno, los regalos, el pino y que todo lo demás debe de estar detrás o colgado de lo que dice la palabra. ¿Cuál es la verdadera celebración? Entonces, dicho lo cual, la siguiente oración y reto es decir: Señor, en esta Navidad, en esta celebración, esto que vimos hoy, no me puedo quedar callado. Se lo tengo que compartir a mi gente, porque nos juntamos en la Navidad. Y voy a ser franco, nadie le dé pena si algo de lo que voy a decir le suena la campana. Nos juntamos a agarrar la jarra, nos juntamos a tragar como animales, nos juntamos a muchas cosas, a repartir regalos, nos juntamos a pelearnos ahí unos con otros. No he visto a mi hermana y nos juntamos y nomás nos peleamos, salimos peleados otra vez. Es lo normal, entre comillas, ¿verdad? Pero eso normal, entre comillas, que nos sucede es porque se ha perdido el sentido de la verdadera celebración de la Navidad. Entonces, ¿quieren hacer el compromiso con el Señor de compartir esto en su casa, en su familia? De decirle: el punto es, manito, manita, el punto es que el acceso que se nos dio en la Navidad es esto. ¿Lo quieres recibir? Y de ahí para allá a ver qué el Señor hace. Vamos a hacer esto. El compromiso es nomás hasta ahí, y de ahí para allá a ver qué el Señor hace. ¿Qué les parece? No se pasen de ahí, nomás hasta ahí. No vayamos a regar la manteca, nomás hasta ahí, y de ahí para adelante a ver qué el Señor hace. ¿Qué les parece? Entonces, ¿alguien quiere que oremos para decirle: Señor, ayúdame a hacerlo, lo quiero hacer en esta Navidad? ¿Alguien lo quiere hacer? Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Entonces aquí sí quisiera dejar un momento para que cada quien lo haga en lo personal. Tú sabes
los hermanitos que tienes y las hermanitas y los sobrinitos y todo lo que tienes. Cada quien tiene los suyos muy particulares, ¿no? Entonces, tráelos a tu memoria ahorita y dile: Señor, yo quiero darles el verdadero sentido de la Navidad. Y díselo en tus palabras. Empieza a preparar, empiézalos a cobijar. Esa reunión, empieza a cobijar con oración. Un manto de oración donde vas a empezar a cobijarlos para decir: Señor, prepara los corazones. Señor, prepáralos para que reciban tu palabra. Para que esta verdad fundamental de tu palabra, de que desde ese día del nacimiento de Jesús para acá, se abrió el cielo y tuvimos el acceso a la paz y a la buena voluntad de Dios. Prepáralos. Y díselo al Señor ahí en tus propias palabras. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es la verdad fundamental, tu palabra es la verdad absoluta, tu palabra es la verdad que viene y nos pone un cimiento firme sobre nuestros pies. Señor, te rogamos que en esta Navidad, en esta celebración de Navidad que cada uno vamos a tener, que nos des el denuedo, la valentía y la sabiduría para poder compartir esto que estamos aprendiendo acerca de tu verdad del nacimiento, de la verdadera celebración del nacimiento de Cristo. Señor, yo bendigo a cada familia aquí representada. Bendecimos esas celebraciones que vamos a tener. Te pedimos que nos cuides y que nos protejas y que abras puerta grande para compartir tu palabra. Y como decían los apóstoles, que nos abras puerta grande para compartir tu palabra mientras tú haces señales, prodigios y maravillas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias te damos, Señor, y los enviamos para compartir tu evangelio a las familias de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Puede tomar su lugar.